Quiero agradecer especialmente a Manuel Longares y a José Ramón Ripoll, que le acompañen esta noche y que hagan las veces de sus presentadores. Cuando Javier me contó que había elegido a Manuel y a José Ramón, yo dije que me parecía excelente. Yo creo que hay que romper un poco también con el vicio de que un poeta presenta a un poeta, aunque está muy bien, pero también está muy bien que, por ejemplo, un gran narrador como es Manolo, a mi juicio, yo lo he leído desde pequeñito y sigo leyéndolo, me parece que es verdaderamente una elección de excelencia. Y nada más, simplemente agradeceros desde luego que con un día, con el frío que está haciendo, que estéis aquí con nosotros, pues yo como editor de Javier y amigo de Javier tengo que agradecerle a Javier la confianza durante todos estos años, depositando en mis manos libros tan importantes como Ascensión. Y nada, y con ello termino. Gracias, que al fin y al cabo es lo que Javier está haciendo también a través de sus poemas. Dar las gracias por poder estar aquí y dar fe de que es una maravilla el poder haber pasado por esto. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Quisiera decir unas palabras, en primer lugar, dirigidas a Lola. Siempre que venimos a esta librería, sucede un poco como en la poesía, que los instantes o el tiempo que estamos en ella se convierte en eternidad. Y eso quiere decir que es lo máximo que puede conseguir una librería, hacer que a través de la lectura consigamos la eternidad como se consigue la eternidad, esos instantes de eternidad, a través del amor. Después de darle las gracias a ellas, quiero darle las gracias también a los dos presentadores, a Manolo Longares, que es uno de los novelistas principales actuales. Ahora hace muy poco tiempo acaba de publicar un libro que es un torrente de imaginación, La escala social, en Galaxia Gutenberg, y él ha escrito, eso por lo menos me dijo, una especie de texto ficción recordando la etapa nuestra, porque coincidimos allí en la Facultad de Derecho hace ya muchísimos años. Y José Ramón Ripoll, que es además de poeta, musicólogo, ha trabajado muchos años en Radio Clásica, que es también periodista, que ganó el premio Loewe con su libro La lengua de los otros, tiene también otros premios y por tanto yo se lo agradezco de verdad porque estoy muy bien acompañado. Y no digamos el agradecimiento hacia todos los que estáis aquí, en donde hay tantos poetas que es imposible ir nombrándolos a todos. Decía ayer en un acto que hubo de homenaje a José Carlos Mayner, el gran historiador de la literatura, decía Luis García Montero que hay un derecho esencial que siempre se nos olvida, y es el derecho a la admiración. Pues yo creo que lo mejor en esta vida es poder admirar a los demás. Y yo he tenido la suerte de estar. Por tanto, eso ya para mí es una enorme satisfacción. Así pues, gracias de verdad a todos vosotros y ya le voy a dar la palabra para que escuchemos ese texto que ha escrito Manuel Longares y que yo tanto agradezco. Cuando quieras, Manuel. Si quieres ya te lo sujeto. Sí, sí. Así, ¿no? Así. Así. Mira a ver si se oye. Así mejor, ¿no? Sí, se oye bien, ¿no? Bueno, es por y medio, no es mucho. Y dice así. Conocí a Javier Lostalé en 1963. Cursábamos tercero de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid
y la casualidad de compartir la letra inicial del apellido nos juntaba en las clases prácticas de las asignaturas. Estas clases prácticas eran menos pobladas que las magistrales y los profesores tenían más tiempo para cerciorarse de nuestra formación. A falta de 2 cursos para terminar la carrera, empezábamos a tomarnos en serio el mundo de las leyes, mas no tanto como para recitar de carrerilla aquel artículo 321 del Código Civil ya derogado sobre las hijas de familia mayores de edad pero menores de 25 años. Accedíamos pues a aquellas clases temerosos de ser preguntados. Porque pretendíamos pasar desapercibidos, nos agrupábamos en los últimos bancos. En primera fila, cara a cara con el profesor y separado de nosotros por muchos asientos vacíos, quedaba Javier Lostalé. En una soledad provocadora, Javier desplegaba sobre su pupitre una batería de libros de bolsillo que eran los códigos legislativos de la asignatura, una decena de volúmenes que Javier colocaba en forma de muralla como para protegerse del asedio profesional. Se suponía que esa exhibición de libros de texto denotaba la condición estudiosa de su propietario, por lo que más le valía al profesor dejarlo en paz y ocuparse al fondo del aula de tanto candidato al suspenso. A lo largo del curso ni Javier cambió de estrategia ni desveló la función de aquel parapeto. A nuestro saludo de compañeros respondía con una sonrisa a medio abrir. Esa sonrisa con la que le hemos visto en la radio o en la calle, avalando su criterio sobre esto y aquello, escondía el motivo de que Javier se rodeara de esa muralla jurídica, algo que no se me revelaría hasta 1976. Es el año en que Javier publica su primer poemario, Jimmy, Jimmy. Al enterarme de que aquel compañero de derecho al que yo había visto armado de códigos ejercía de poeta y no de juez o registrador de la propiedad, entendí que contra lo que pudiera parecer, la actitud de Javier en las aulas había sido más propia de un escritor novel que de un abogado. Rodeemos a ese escritor novel de todos los aparatos defensivos del derecho y no serán suficientes para mantenerlo a salvo de la oposición sistemática que le plantea la vida. Nada más frágil que una vocación literaria incipiente, siempre a punto de quebrarse y desaparecer, confusa y avergonzada de manifestarse. Para que esta vocación se afiance y desarrolle, el autor debe comportarse ante los demás con una discreción extrema. Y para ello, el recurso más socorrido es disfrazarse de lo que no es. Hace un siglo contó Alfonso Daudet en sus cartas desde mi molino la historia de un subprefecto, un cargo de la administración francesa, que en visita oficial debe pronunciar un discurso en un pequeño pueblo. Ahí, junto a sus administrados, ha intentado escribirlo y la algarabía popular se lo ha impedido. El subprefecto se interna en el bosque más próximo, confiado en que esa soledad y el encanto de la naturaleza estimulen su vena creativa. Una hora después, cuando sus paisanos entran en el bosque a recogerlo, lo encuentran desaseado y feliz. ¿Vale? Se suelen pensar. Esto no es hecho a posta, ¿no? Es más fácil, ¿no? Sí. Sí. Muchas gracias. Perdida la formalidad del rango, el subprefecto está tumbado en la hierba, sin casaca y despechugado, muerde unas violetas y en vez de un discurso político escribe versos. En la soledad sonora de un bosque ha liberado el subprefecto de Daudet su vocación literaria, esa vocación que el artista joven persigue y no está seguro de poseer y por eso tarda en confesarla a sus íntimos, y el día en que se desahoga lo expresa con una desazón adolescente, receloso de burlas o incomprensiones. No me consta que Javier fuera requerido a lo largo del curso en aquellas clases prácticas para debatir cuestiones jurídicas, pero estoy seguro de que de producirse habría respondido a la instigación del profesor conforme le exigía el disimulo de su vocación clandestina, de pie y manejando la montaña de códigos, como un estudiante que aspira a ganar unas oposiciones a la administración pública y no como el literato que llevaba dentro. Ese escritor invisible para las aulas universitarias y la relación social
que de vuelta a casa abandonaría máscaras y manuales de estudio para reflejar en una cuartilla lo que reclamaba paso en su interior. El mar nos explica, escribió entonces, está para que lleguemos y desnudos sintamos un frío a lo lejos. Enhorabuena, Javier. No sé si estaré a la altura de este magnífico retrato. Para mí es complicado, comprometido y difícil presentar a un libro de Javier Lostalet remitiéndome solo a los poemas que figuran bajo el título. En primer lugar, porque lo conozco hace mucho tiempo y con él he compartido una larga labor cultural desde las, como ha dicho él, desde las ondas de Radio Nacional, trufada de versos, lecturas y músicas que han ido configurando día a día nuestras respectivas personalidades, cuestión que me impide acercarme a su poesía desde el aséptico análisis crítico. Y en segundo término, porque tal obra, inmensa ya en el haber del poeta, es una sucesión temporal de su experiencia. Algo así como un frondoso árbol donde cada hoja tiene que ver con las otras, y esta a su vez con su tronco y su raíz, de manera que no puede apreciarse cada una de ellas sin tener en cuenta la pertenencia a esa unitaria totalidad. Pero si el mundo vegetal nos sirve de metáfora, más vale que hablemos aquí de la rosa y sus pétalos, su tallo y su corola, que tanto han caracterizado la poesía de Lostalet, hasta el punto que, además de dar título a uno de sus poemarios, recoge bajo su nombre los mejores poemas escritos durante un cuarto de siglo. La rosa, la rosa inclinada, poesía 1976-2001, y Rosa y Tormenta, recopilación de gran parte de su obra. Además, la rosa está también presente en el libro que hoy presentamos, en versos tan dedicados como estos. Nunca te despidas, sostén en alto esa rosa de lo inaccesible. O una rosa incluida toca tu pecho con su emanación secreta. O estos otros. Nunca se apaga el espacio donde lo amado en su rosa respiró. Perdón que esto de coger, estoy acostumbrado a tener el micrófono delante de la radio. No, te tengo el micro. Es un símbolo permanente, pero es más que un símbolo, un eco natural de la palabra antes de ser nombrada, una analogía que refleja la disposición de un mundo propio y la fragancia permanente del amor. Hoy estamos ante el último libro publicado de un gran ciclo poético engarzado al conjunto, del que me atrevería a decir que comienza con El pulso de las nubes, editado también por Pretexto en 2014, se continúa con Cielo y culmina con Ascensión. Una tríada que ojalá continúe o abra paso a otra nueva luz entre la arbórea producción de nuestro poeta. Se me podría preguntar en qué consiste este ciclo de 3 y qué lo distingue de los otros libros. Creo que aunque la poesía de Lostalet siempre se ha caracterizado por el canto amoroso como el motor más enérgico de la vida en todas sus formas y sentidos, donde lo corpóreo se ha simultaneado con la más refinada espiritualidad, y aquí debo subrayar el consabido débito que el propio autor pregona con la poesía de uno de sus grandes maestros, como fue Vicente Alessandri y en cierta medida también Luis Cernuda,
En los tres últimos se acentúa la búsqueda de otros espacios del poeta sin dejar de posar los pies en la tierra, es decir, en la carne y el cuerpo como limitación, sublima poco a poco el amor, ya no como fin en sí mismo, sino como núcleo de la existencia humana, capaz de dar sentido a cada instante que la conforma y mantiene en suspenso. Podríamos hablar también de actitud mística ante el hecho amoroso, que partiendo de la otredad se convierte en única sustancia, se eleva más allá de lo material y lo tangible hasta asomarse a la plenitud, donde reina la claridad frente a la sombra, o quizás sea en esos momentos sombríos donde los cuerpos se confunden, cuando surge la chispa que enciende la antorcha de la vida, porque se puede ser místico sin necesidad de acudir a la religión como vulgarmente la entendemos o como nos la hacen entender. Yo también estoy con los folios que se le pegan. Solamente la experiencia individual otorga sentido al término, que encierra en sí un misterio o una razón oculta. Y el poeta las presiente con su mirada y actitud. No sé si al revés de nuestros místicos de siempre, capaces de encontrar lo divino en las pequeñas cosas, o en este caso, a partir de ellas, de sus destellos cotidianos y su materia más sensible. Ascender sin alas, como nos dice el primer poema que da título al poemario, ascender sin alas, basta con visitar la transparencia en la que en único latido a secas, como dice, entre comillas, sin saber sus orígenes, solo dispuesto a consumarte, donde se puede leer la vida entera, como dice él, sin despertar la música secreta. En ese libro, como en los dos anteriores, el autor se desprende poco a poco de todo elemento retórico que dificulte esa ascensión y acude a la palabra cada vez más desnuda para instalarse en el centro del poema, como flecha dirigida al lugar del corazón. Los versos son breves y precisos, los poemas más bien cortos, y aunque cada uno de ellos guarde su independencia, y aunque cada uno de ellos guarde su independencia, existe una correlación que otorga un sólido contenido global del poemario, desde su forma hasta sus títulos, de una sola palabra en la mayoría de los casos, que nos señalan de antemano la intención totalizadora del poema, casi al modo de nuestro Juan Ramón. Eternidad, adviento, plenitud, tacto, claridad, distancia, espacio o solitud. Sin embargo, nada más lejos de la grandilocuencia inherente a quienes osan transitar por esas dimensiones tan peligrosas. Aquí sucede todo lo contrario. En uno de sus versos nos advierte de que ascensión es lo que cae si en amor redimes el cielo mudo del olvido. Es en estado de fuga donde vive el poeta. Dice, quien a nadie espera, vive dentro de una nube baja. Quien a nadie espera, pronuncia en silencio su nombre.
En el libro homenaje que recientemente se le dedicó al poeta, con ocasión de su octogenario cumpleaños, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? En su hondo resplandor, como dice su título, escribí que Javier es de los pocos poetas que asumen la palabra poética de día a día, sin aparente queja, sin ningún despropósito ni un contrariado gesto, porque no diferencia entre escritura y vida. Hasta el instante más nimio lo transita, como dice él, con el corazón desvelado, por pertenecer a la misma estación, aquella que se ha de disfrutar con todos los sentidos, donde el tiempo es el mismo, porque ese tiempo es él. Y me centraba, me acuerdo, en y posar los ojos en la línea del horizonte hasta que en ellos tiemble el mar. Nos confiesa que cuando ve y comprenda y contempla, es un saber tan hondo que torna infinito, esas son sus palabras, el latido auroral del deseo. Ante ese paisaje, el poeta se deja llevar por la infinitud de sus lindes y exclama: ser un príncipe de nadie es la aventura más hermosa. Igual que un príncipe sin territorio o un príncipe olvidado. Dice, ser un príncipe sin nombre es la espera sin reino del bautismo total. Con toda la humildad verdadera, Javier Lostalé lleva sobre su cabeza una corona, no como atributo de ningún principado, sino como conexión con un mundo que sucede por encima de sus pensamientos y que nos traduce simultáneamente en palabras propias, carnales y cercanas, preservándolas siempre del énfasis y a su vez de la obviedad. En esa transmutación se lleva a cabo un complicado proceso que el poeta resuelve con aparente sencillez, consistente en expresar en el idioma de los sentidos cuanto se intuye y no se sabe por medio del dolor y la dicha, el cuerpo y el espíritu, el amor y el deseo, o el silencio y la música, a través de unas palabras que van y vienen sin dejar de estar nunca en aquel lugar donde habitaron, configurando la canción del olvido. Y termino ya, si me deja. En este libro, en Ascensión, se usa casi siempre la segunda persona. Ese tú permeable que es el otro y es el mismo también, jugando con la ambigüedad de la persona verbal y queriendo fundir en un solo pronombre los cuerpos distintos por medio del amor. Y así, en el último poema, y también Juan Ramonianamente, nuestro Javier escribe: tu lugar es no tener lugar, estar siempre en el tránsito. Y luego dice, entre ti y la niebla, en silencio, aún sucede la estación total. Aunque yo, en su homenaje, me atrevería a cambiar la última palabra y decir, entre ti y la niebla, en silencio, aún sucede la estación azul. Muchas gracias a Manuel, a los dos Manueles. Antes, por cierto, no había dicho nada de Manuel, de la edición de Manuel. He recordado esta tarde que la editorial Pretextos, desde el año 1976, está con nosotros, que Manuel tiene la medalla de oro al mérito en las bellas artes, también el Premio Nacional de Traducción por todo lo que ha hecho por la literatura, la traducción de la literatura italiana, los canales que ha abierto Pretextos con Hispanoamérica, en fin,
Creo que es un editor al que todos debemos mucho. Realmente en España yo creo que tenemos una cantidad de editores, aquí hay otro también, Javier Jiménez de Fórcola, bueno, el propio Jordi, que es autor y ensayista y traductor, etcétera, poeta, ensayista, traductor, también es editor. Yo creo que España es un país en este sentido de los líderes en buenos editores. Y ya que tú has citado la Estación Azul, quiero agradecer también a mi compañero Ignacio Olguero, que es uno de los altos cargos ahora en Radio Nacional de España y el promotor de los grandes programas culturales. Ahora en televisión de pronto han aparecido 3 o 4 programas más, en la 2 y también en el canal 24 horas. Quiero agradecérselo también, y me ha venido muy bien que tú dijeras lo de la Estación Azul, que fue un programa que creamos juntos en el año 2000 y que afortunadamente todavía está vivo y yo puedo seguir colaborando. Antes de leer algún poema, quisiera hacer unas reflexiones que pueden estar ligadas con mi poesía y que he ido apuntando aquí. Sobre el amor, en Cartas a un joven poeta, dice Rilke, que es uno de mis poetas también preferidos: el amor es una ocasión sublime para que madure el individuo, para que llegue a ser algo en su interior, para que se transforme en mundo para sí mismo por amor a otro. Me identifico totalmente con él. Intento llegar en mi poesía al sentido último del amor, a que respire lo inexistente hasta sublimarlo. Mi amiga y poeta Pureza Canelo, comentándome un poco lo que le había parecido el libro, a ella le ha parecido que es un diálogo del espíritu con el espíritu y que existe un amor intangible. Y yo pienso que es habitar esa tiniebla tan luminosa, que por cierto empieza a crecer ya en mí como un nuevo libro que tendrá ese título, porque yo antes de empezar a escribir ya tengo el título, Esa tiniebla tan luminosa, y significa encarnarse en lo invisible. Y allí pienso, si es posible, copular con lo invisible. Clara Janés, otra poeta muy admirada también por mí, en unos poemas que ha publicado ahora que se llaman Miniaturas, que son una maravilla, en uno de ellos dice, se titula el poema Luz y dice: ¿inventamos la realidad con la mente? Yo creo que sí. Y sigue ella diciendo: ¿o no está en los ojos la ceguera y solo la luz interior nos permite definir el perfil de aquello que nos incumbe, aunque lo ignoremos? Coincido con estos versos de Clara. Pienso que existe una construcción del amor que adquiere su plenitud en lo que está oculto, que nunca se da del todo a conocer. El cuerpo, lo ha señalado muy bien José Ramón, el cuerpo, claro, es muy importante. Yo pienso que el alma es la tensión última del cuerpo, cuando éste se desvanece y brilla ella sola. Pero no se puede llegar al alma, eso ya también lo decía Vicente Alexandre, sino a través del cuerpo. A veces me identifico también con Paul Valéry, cuando dice que el pensamiento solo es serio a través del cuerpo. Y también con lo que dice Rapin: para decir solo lo visible de lo visible, mejor callarse. Y con Wallace Stevens, cuando afirma que el poema es una naturaleza creada por el poeta. O también cuando... Es que hace frío, yo creo que las hojas Sí. tienden a... O también cuando Pureza Canelo, en un libro extraordinario que ha publicado recientemente, dice así: qué difícil decirle a la palabra que otro alguien me perturba más que ella. Pasará factura. Esto lo dice Pureza Canelo, que recientemente ha publicado también la editorial Pretextos. Y me identifico igualmente con Valéry cuando dice: estar solo es estar con uno mismo. Es siempre ser dos,
2 con mayúscula. Y de este mismo poeta, la importancia de una obra para su autor está en razón de lo imprevisto que le aporta de él a sí mismo, durante su fabricación. Y por último, me identifico con el poeta romántico inglés Shelley, estableciendo la relación con la poesía de lo divino. Dice: arte, tiempo, lugar y número tienen otra gravedad diferente, llegando incluso a desaparecer en la aspiración hacia lo absoluto. Bueno, el libro de pureza que antes no dije, el título es De Traslación, por si alguno quiere acudir a él. De Traslación. Voy ahora a leer, si me permitís, voy a hacer una cosa que... voy a leer el último poema del libro anterior para que se vea de qué modo ese libro está de alguna forma presente también en este libro. El poema es Cielo completo y dice así: de nada te arrepientas, tu existencia brilla ya en su cielo completo, allí donde vida y muerte son la misma tiniebla blanca. Que nada en tu biografía cicatrice para que sean sus heridas quienes la escriban. Que ningún otro tesoro busques más allá de lo perdido dentro de ti. Conciencia eres ya solo, rendida a la más bella desposesión, la que tú elegiste sin apagarse nunca el fuego de su primera turbación lunar. Abandonado y sin territorio, no regreses de donde estás, pues no hay espacio más hondo que el de un alma habitándose en soledad. Este poema, de alguna forma, conduce también a este libro, del que voy a leer unos pocos poemas, que son todos, como ha dicho José Ramón, muy breves. Casi este libro es como un breviario. Lleva una serie de citas. A mí me gusta poner las citas al principio y no poner la cita encabezando cada poema, sino al principio todas. Hay una cita de Clara Janés que resume un poco el libro, que dice: la elevación es el sentir interior. La ascensión, la elevación es el sentir interior. También otra de Rilke que dice: somos abejas de lo invisible. Otra de San Agustín: te amo, quiero que seas. Otra de Genaro Talens: la vida más auténtica la he vivido sin mí. Y por último, otra de Paul Celan que dice: cuando soy más yo es cuando soy tú. Leo el casi es un poco obligado, el primer poema, que se titula Ascensión, y que dice así: no necesita alas tu ascensión, basta con haber sido visitado por una transparencia sin tiempo ni espacio, en la que el único latido seas sin saber nada de su origen, solo dispuesto a consumarte en entrega fiel a su enigma, donde entera leas tu vida sin despertar de su música más secreta. El siguiente poema es un poema de amor. Poema de amor se titula. Amar es una íntima leyenda que en otro ser te concibe. Es estar donde nunca estuviste, despertar un ángel dormido hasta desaparecer en su luz. Es habitar un silencio hasta crear su voz dentro de ti. La mirada ve desde lo amado todo en ascensión, y cada palabra es un pulso que late estremecido en su aurora. Amar es una cadencia en la que cada melodía se sueña. Quien ama mora tanto en sí que casi no puede respirar.
siguiente poema se titula Plenitud. Qué mudo relámpago, no sé si... Cambia al otro, sí. Eso es. Plenitud. Qué mudo relámpago puebla a quien ama. ¿Quién hasta su sombra invade para en su respiración resucitar? Sus oídos en insolación escuchan siempre los mismos pasos, y en surtidores de luz su mirada se empaña mientras se pronuncia dentro de otro ser. Todo el paisaje es un pulso virgen que se aduna al horizonte de su pensamiento. Sin hora ni lugar, en cuanto dice, se consuma. Vive ya sin nombre, como quien no se pertenece al ser solo un cautivo de tan plena libertad. El cuerpo efectivamente está... Por cierto que lo de aduna es una palabra que tú, cuando me escribiste una carta comentando un poco el libro, te fijaste mucho en ella y te pareció, tú que eres un gran creador del idioma. Cuerpo. Un cuerpo no te dice lo absoluto. Su revelación es un pozo con sus momentos de cielo estrellado en el que no te ahogas del todo, para así volver a ser en sus corrientes. Sabes que un cuerpo es un volcán que al prolongar su memoria te asfixia, un precipicio que cada vez evitas con tus alas ardiendo. Sabes que en su umbral late entera la conquista. Sumergirse en un cuerpo, también lo sabes, es una costa que nunca se alcanza mientras no deja de batir el mar. Bueno, ya que hemos hablado del cuerpo, leeré también el de tacto, que está unido. El tacto tiene labios que pronuncian en silencio, y en su fondo hay un camino secreto que en su arder consume cuanto se alcanza, una debilidad que se torna insolación, que sin posibilidad de memoria transcurre. Cuando el tacto se apaga, se abre la mirada del corazón para en una pausa de resplandor fundirse en el horizonte de otro ser. La verdad del tacto está siempre antes y después, en esa libertad de la separación que en su sueño desvela el amor. Allí donde en el abismo de una sombra la mano más solitaria toca un alma. Voy hacia la parte final. Este poema Príncipe, que es uno de los poemas que le gusta mucho a Clara Janés, y se va a convertir un poco el poema que siempre tengo que leer, ¿no? Como la confesión también de la rosa inclinada, que siempre... Bueno. Príncipe. Ser un príncipe de nadie es la aventura más hermosa. Tumbado, abrir la ventana y posar los ojos en la línea del horizonte hasta que en ellos tiemble el mar es un saber tan hondo que torna infinito el latido auroral del deseo. Y un pulso sin cuerpo todo en su numen abraza. Ser un príncipe olvidado es memoria de un corazón que continuamente florece sin tiempo ni lugar, lumbre sola en concepción. Ser un príncipe sin territorio es la conquista más hermosa, pues solo en sueño de alguien habitará algún lugar.
Ser un príncipe sin nombre es la espera sin reino del bautismo total. Voy a leer ya. Este poema, que se titula Hijo. Ya hay otro poema, me parece que es que Juanjo, que publicó ese libro, Juan José Martín Ramos, otro de los editores, que está aquí también, y igual que Manuel Neila, aparte de escritores. Ahí aparece también otro hijo, y aquí vuelve otra vez a aparecer, y dice: aquella mañana en que fuiste pensado por quien pudo ser tu hijo, sentiste cómo las palabras tuvieron tal dignidad que no te recibieron. Por eso no hubo concepción en el gesto de tu mano, sino que solo en el papel amaneciste un quirófano de sombras donde todo tu ser se auscultó en lo no nacido. Vista y oído ciegos fueron luego sin ti escribiendo este poema en su propio pulso ahogado. Todo era ya hueco en revelación en ese arder sin nadie. Y leo los dos últimos. Existir y luego solitud. Aquí ha citado José Ramón. Existir. Sé que existo por ti, que más me alzas cuanto más me olvidas. Sé que aunque no llegues, te escucho hasta ensordecer. Cada uno de mis pasos ha ido escribiendo tu vida hasta entera cantar en mí. Quiero ascender hasta en tu vuelo concebirme, no regresar de todo cuanto fui en su paraíso imposible. Amor, no seas, para que de ese modo te imagine hasta ocupar tanto tu lugar que la muerte sea vencida. Y termino, he citado José Ramón, que ha leído Solitud, que dice así: tu lugar es no tener lugar, estar siempre en el tránsito, arder en la pureza de tu propia compañía, transformar el desierto en la belleza de una lágrima. Entre ti y la niebla, en silencio, aún sucede la estación total.